Esta es nuestra última mesa de diálogo, con un título que es toda una declaración de intenciones. ¿Demasiado mayor para qué? Vamos a hablar de esta pregunta con perfiles, como en las otras mesas, muy diversos. Y esta pregunta nos interpela directamente, ¿verdad?, como sociedad, porque parece que necesitamos delimitar una edad para todo, ¿no? Estamos en la edad de estudiar, de formarnos, en la edad de desarrollar una carrera profesional, de formar una familia, ¿no? Aquello de que se te va a pasar el arroz, ¿no? Edad de jubilarnos. Entonces vamos a desafiar todas esas fechas de caducidad con unos invitados a los que voy a ir presentando brevemente. Tenemos, bueno, aquí voy por orden. Marian Gerricabeitia, eres periodista especializada en cultura. Sí. Eres realizadora de documentales y directora del Silver Film Festival de Bilbao, que es un festival que nos plantea una pregunta de partida, que es ¿cómo podría ser una sociedad si no importara realmente la edad, verdad? Vania de la Fuente, voy por orden, os presento y os lanzo ya el primer dardo, ¿vale? La primera pregunta. Tenemos a Vania, que es médica, es antropóloga y experta internacional en envejecimiento saludable y edadismo. Has trabajado, por ejemplo, en la Organización Mundial de la Salud, donde fuiste responsable de la campaña mundial contra el edadismo. Y has publicado recientemente el libro La trampa de la edad. Después tenemos a Jerko Ivanovic, que es médico rehabilitador, es también neurólogo, actualmente ejerces de epileptólogo en Dublín. Gracias por venir desde Dublín, Jerko. Pero también eres pianista y compositor, ¿no? Y con este perfil, obviamente, le tenemos cerca en Cultura en Vena desde hace años. Por ejemplo, fuiste asesor de nuestro programa de los músicos internos residentes, que en sus orígenes pues, lanzamos aquellos estudios clínicos en el Hospital 12 de Octubre para ver los efectos de la música en directo en diferentes patologías clínicas. Por cierto, que estaba aquí el doctor Juan Carlos Montejo, que era el encargado responsable de la unidad de vigilancia intensiva, donde estábamos charlando antes, donde llegamos a meter un piano vertical, ¿verdad?, para medir esos efectos. Bienvenido, Jerko, de nuevo. Y por último, pero no menos importante, tenemos a don Joaquín Achúcarro. Para quien no conozca, a Joaquín es, bueno, pues lo voy a decir, una leyenda del piano español, concertista internacional que ha desarrollado una de las carreras más brillantes al piano y más, sin duda, longevas de los siglos XX y XXI. Ahí lo dejo. Con tu permiso vamos a decir tu edad, Joaquín, ¿podemos? ¿Qué quieres? Decir tu edad. 92,5. Bueno, en 3 semanas cumples los 93, ¿no? Entonces, bueno, Joaquín también ha sido docente. Yo he tenido el privilegio de haber sido alumna suya en Dallas, donde ha estado ejerciendo de profesor durante más de 3 décadas. Y algo muy importante a mencionar aquí. Joaquín lleva la curiosidad científica en el ADN, ¿no? Porque, corrígeme, era tu tío abuelo, si no me equivoco. Hermano mayor de mi padre. Tu tío fue el doctor Nicolás Achúcarro, que fue un importantísimo neurocientífico, colega de Santiago Ramón y Cajal, alumno que hubiera sido su sucesor si no hubiera muerto a los 37 años de edad, ¿verdad? Y no solo eso, sino que también trabajó en el laboratorio codo con Alois Alzheimer, bueno, pues en todas las investigaciones de ese apellido que tanto hemos también mencionado en mesas anteriores, ¿verdad? Así que aquí creo que se va a tejer algún diálogo bastante interesante. Os voy a lanzar esa pregunta que cada uno y cada una podéis, por supuesto, modificar, matizar desde vuestro campo de experiencia y de conocimiento.
Esa pregunta es ¿cómo pueden las artes, tanto desde la práctica como desde el consumo, o sea, desde el disfrute de las artes, ayudar a vivir mejor en las etapas avanzadas de la vida? Y esta pregunta la lanzamos pensando tanto en prevención, es decir, para cómo pueden las artes prevenir o retrasar ciertos problemas que puedan llegar con los años, problemas de salud y de bienestar, pero también, una vez llegados a esa edad, si puede ser, bueno, ya sabemos que sí, es un spoiler, pero herramienta que pueda tener beneficios terapéuticos. ¿Quién se lanza? Venga, Vania. ¿Vania mismo? Me lanzo si funciona el micrófono. A ver, me gustaría empezar planteando la cuestión de que hoy en día vivimos más años que nunca, pero lamentablemente como sociedad seguimos pensando la vejez en negativo, como una época de pausa y de pérdida, o simplemente evitamos pensar en la vejez, de hecho. Y yo os querría plantear aquí, ¿no? ¿Qué pasaría, ¿no?, si nos planteáramos esta etapa como una etapa de creación, de expansión y de curiosidad, que es una palabra que también surgió en las mesas redondas de esta mañana? Si nos atreviéramos a crear nuestra propia idea de vejez en vez de evitar que sea la sociedad la que dicte esta idea de vejez, ¿no? Desde luego sabemos, ¿no?, que envejecer bien no depende solo de la biología, es una parte muy poco importante, de hecho, en la influencia de cómo envejecemos. Los entornos que habitamos, tanto físicos como sociales, como culturales, juegan un papel importantísimo. En la Organización Mundial de la Salud, en el año 2015, lanzamos el marco de envejecimiento saludable, que definimos básicamente como el proceso de desarrollar y mantener la capacidad funcional que nos permite el bienestar en la vejez. Al final, el envejecimiento saludable no es más que aquello que nos permite continuar siendo y haciendo lo que deseamos en la segunda mitad de la vida. Y en ese marco, las culturas y las artes tienen un papel muy, muy poderoso, tanto porque son aliadas a nivel individual, ¿no?, a nivel de cómo nosotros llegamos a la vejez, cómo nosotros disfrutamos la vejez. Y hablaré un poco de eso en un momento, pero no en demasiado detenimiento porque creo que ya se cubrió bastante por la mañana. Pero a nivel social hay un papel crucial. Las artes tienen un poder simbólico, ¿no? Nos ayudan a crear un nuevo imaginario sobre la vejez, nos ayudan a desechar todos estos estereotipos por edad que existen en el mundo e impulsar nuevos relatos sobre lo que significa envejecer. Si empezamos con el primero de los aspectos, ¿no?, este aspecto individual, a nivel individual, ¿no?, de cómo las artes pueden ayudar a mejorar, ¿no?, cómo vivimos nosotros nuestra vejez. Sabemos que el arte puede cambiar la forma en la que habitamos la vejez. Por la mañana surgieron múltiples ejemplos, ¿no?, desde la danza o el teatro, que pueden ayudar a mantener la movilidad o el equilibrio. También son espacios de encuentro y de disfrute. Tocar un instrumento, leer, pintar, escribir también ayudan a mantenernos cognitivamente despiertos y estimulan la memoria y la atención. La creación artística puede canalizar procesos de duelo que suelen surgir más habitualmente en la vejez porque perdemos a familiares, perdemos a parejas, perdemos a amigos. Y también desde la conexión social, ¿no? Las artes generan este sentido de pertenencia y también son espacios que nos permiten unirnos a otras personas haciendo algo de lo que también nos podemos sentir orgullosos, desde cantar en un coro hasta un ensayo de una obra, ¿no?, hasta pues, participar en un ciclo de cine. Y lo más importante es que la ciencia lo confirma, ¿no? No es solo el disfrute y ser agentes artísticos cuando somos jóvenes, nunca es tarde para empezar. Y esto me parece muy importante. Muchas veces se habla de prevención, de cara a cómo llegamos a la vejez, pero la prevención nunca deja de ser importante, sigue siendo importante cuando tenemos 60, 70, 80 años. Conozco muchas personas, de hecho, que al jubilarse retomaron pasiones artísticas que habían a lo mejor descuidado en etapas previas por falta de tiempo, o personas que empiezan y descubren nuevas pasiones que no se habían planteado en etapas anteriores, ¿no? Y aquí me gustaría recalcar, se habló acerca de esto un poco por la mañana, pero la importancia también de desechar la idea de que la cultura y las artes son cosa de unos pocos, ¿no?, de profesionales, ¿no?, que se dedican a esto y son maestros de determinadas artes, sea el piano
o sea pues expresión artística, o sea la música, ¿no? El arte es algo que nos puede llegar a todos y creo que esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. No es una cuestión de llegar a ser un profesional, es una cuestión de encontrar una forma de expresarnos también en esta etapa de la vida. Pero el punto en el que en realidad me quería centrar más es en el poder social que tiene el arte, el poder que tiene también para acabar con el edadismo. Lamentablemente, como decía, ¿no? los discursos, las representaciones culturales dominantes que hay hoy en día acerca de la vejez la presentan desde el déficit, sea la fragilidad, sea la dependencia. Y sí, esas realidades existen y deberían de ser visibilizadas, pero no son las únicas. Y el arte y la cultura nos pueden ayudar a visibilizar la grandísima diversidad de vejeces que existen. El arte y la cultura pueden ayudar a visibilizar la temática de la vejez, como estamos viendo hoy en día en esta exposición en el Thyssen. Esto es muy importante porque hoy en día es una etapa de la vida que está completamente invisibilizada. Es una etapa de la vida en la que tampoco vemos a personas mayores como agentes creativos, las vemos como agentes a lo mejor pasivos o consumidores de cultura y no como los creadores de la cultura que luego puede llegar a mostrarse, ¿no? Se hablaba también hoy por la mañana, ¿no? ¿A qué le damos valor? ¿Qué es cultura? ¿Qué es arte? ¿Y qué no lo es? ¿Quién lo define? Estamos dando voz y relato a personas mayores para que ayuden a definirlo ellas. Porque desde mi punto de vista, cuando cambia este imaginario, también cambian las realidades de las personas que envejecen hoy y las que van a envejecer mañana. Es por esto que para mí el arte es realmente un vehículo importantísimo. Mencionabas, ¿no? Sí, dirigí la campaña mundial contra el edadismo de la Organización Mundial de la Salud. Lanzamos el primer informe mundial sobre el edadismo en el año 2021, que recopila la mejor evidencia acerca de este fenómeno. Hace unos años, a finales del 22 o principios del 23, me invitaron en Barcelona al lanzamiento de una obra de teatro que se llama Moriubos, que si no la habéis visto y sigue circulando, os animo encarecidamente a que la veáis. Y se me puso la piel de gallina, porque por primera vez es una obra de teatro que de trasfondo tiene la temática de la soledad y el edadismo. Y se me puso la piel de gallina porque, claro, el arte te llega a nivel muy profundo. O sea, no es despierta una emoción. Yo había trabajado sobre esta temática durante años y con un informe no conseguimos llegar a la gente de la misma manera de la que llega una obra de arte, de la que llega una obra de teatro. Y se me ponía la piel de gallina porque ayudaba a acercar estos temas a cualquier persona. Eso es el potencial del arte. Nosotros decimos en Cultura Amena que el arte es un bisturí emocional, ¿no? Por esa facilidad para acceder directamente a lo más interno. Si te parece, Vania, vamos a continuar con el diálogo. ¿Quién se anima? Has abierto muchos melones, que iremos tirando del hilo. Joaquín, venga, ¿te animas? ¿Qué tengo que decir? Pues tú puedes decir lo que tú quieras. Pues voy a empezar por decir que en la época en que vivimos es muy especial para los viejitos, porque utilizo una frase de... naturalmente, en cuanto tengo que decir un nombre, se me borra, es una cosa... Vamos a ver, empiezo por Nicolás Achúcarro, por el que... bueno, Nicolás Achúcarro estudió latín en un colegio de Bilbao con un señor que se llamaba Miguel de Unamuno. Entonces, primero fue discípulo, luego fueron más o menos colegas o amigos o lo que sea, y una vez tuvieron un encuentro bastante difícil, porque Unamuno dijo que Ramón y Cajal era un asino, utilizando la palabra italiana, un burro. Y entonces Nicolás le dijo, lo primero que se dice asino, y eso parece que fue lo que más le molestó a Unamuno. Y lo segundo es que usted no le llega a la suela del zapato. Allí se acabó la relación con Unamuno. Bueno, Nicolás Achúcarro estuvo con Alzheimer y cuando en Washington le pidieron a Alzheimer que fuese a organizar un hospital de locos, Alzheimer contestó, yo no puedo ir, pero les mando uno que vale tanto como yo. Y le mandó a Nicolás Achúcarro, que estuvo 3 años en Washington organizando The House for the Insane, y luego se volvió otra vez a Madrid a hacer
lo que quería hacer, que era la neurología, el trabajo con Ramón y Cajal. Más o menos eso creo que es lo que cabe decir de Nicolás Achucarro, que era una figura conocida. Existe todavía la tinción del tanino y la plata amoniacal, que yo he visto en nuestra casa de Neguri, que todavía los frascos que tenía, porque se quedaron en el armario. Entonces, he tenido una especie de relación muy especial con este Nicolás. Bueno, y si ahora tengo que hablar de mí. Bueno, yo te haría la pregunta un poquito más específica en tu caso, la que hemos lanzado al principio. Cuando uno toca el piano se activan muchísimos sistemas, ¿verdad? Sí. Tú llevas, bueno, no he dicho que el señor es tan activo, esto es imprescindible decirlo, que no está retirado. Sí, de la docencia, pero no del escenario. ¿Qué crees tú que esta práctica tan específica, ¿no?, del piano, durante todas las horas que habrás dedicado en tu vida, te ha podido beneficiar o ayudar a llegar a tu estado envidiable de salud en muchos aspectos, ya tener esta carrera tan longeva? Bueno, yo he tenido la suerte de tener bastante buena salud, es decir, de llevar una vida bastante ordenada y de hacer deporte muy mal, poquísimo, pero todos los días un poquito. Era un poco de natación y un poco de bici. Y eso yo creo que ha sido muy importante en cómo ha estado mi salud a lo largo de la vida, y que todavía pues he podido seguir tocando. No sé cuánto tiempo durará, porque yo creo que hay escaloncitos en los que se van bajando y en algún momento pues será que no puedo más. Muy bien. Pero eso es casi todo. Y sobre todo, una cosa que el que un deportista se entrene de una manera feroz le parece a cualquiera que es natural. El que un artista, y sobre todo un artista que tiene que hacer una especie de algo muscular en un momento dado, en un teatro dado, en un día dado y en un contrato dado, tenga que estudiar y que tenga que trabajar muscularmente todo lo que tiene. Quiere decir, el lado deportivo de nuestra actividad es lo que no se fija bastante. Yo tuve que estudiar en un momento dado de mi vida 9 horas diarias, porque estaba retrasado. Era cuando tenía pesadillas de que estaba el tren marchándose de la estación y yo llevaba el equipaje y no llevaba, bueno, todas esas cosas. Entonces, tuve eso y tuve que estudiar de una manera brutal. Pero luego, una vez que he ganado el concurso de Liverpool y hacer el debut en Londres con unas críticas increíbles de un concierto que yo pensé, bueno, aquí se ha acabado mi carrera porque he tocado como un cerdo. Llamé por teléfono a casa, dije, he tocado como un cerdo, así es que olvídate de que nos casemos el año que viene. Eso fue. Y luego las críticas, pues no sé, hay cosas tan increíbles como esa. Que crees que has tocado bien y tienes una mala crítica, que crees que has tocado mal y tienes una buena crítica, y que crees que has tocado mal y has tenido mala crítica, y que crees que has tocado bien y has tenido buena crítica, y que en esas estamos. Pero yo tuve que estudiar muchísimo cuando me di cuenta que se iba el último tren, y afortunadamente hubo suerte. Me gusta que hayas sacado este tema, este paralelismo con el deporte que se ha mencionado en otras mesas anteriores, porque el neurocientífico Fernando Giraldez, que ha estado aquí sentado, ha comparado, pues ha dicho que el arte era un deporte, el deporte de las neuronas. Y tú puedes Entonces, decir mucho de lo que había que hacer en Dallas, ¿eh? Sí. Mucho ejercicio. Clac. O sea que no estás hablando solamente del ejercicio físico-muscular, pero también hay un deporte ahí neuronal que yo no sé si Yerko nos puede hablar de ello también. Podemos decir que la musculatura es como meter dinero en el banco. Y luego el artista es sacar el dinero y lo empleas en esto o en lo otro o en lo demás allá. En estudiar Mozart o estudiar Rachmaninoff o estudiar... Pero me parece que no tengo mucho más que decir. Enseguida, en cuanto acabe de hablar, se me ocurrirán cosas. Bueno, estupendo. Pues o Yerko o Marian, como queráis.
responder? Venga, y pues Yerko. Muchas gracias. Sí, la verdad es que son muchas cosas que decir ahora. Para comenzar, bueno, primero que es un honor tener aquí a uno de mis... Sí, para mí lo es, de verdad. No, porque... Bueno, muy especializado. Muy especializado. Muy neuroespecializado también. Y yo al final acabé tocando el piano. Mi madre, que está aquí y que sigue tocando el piano activamente, también es una persona de edad avanzada y sigue tocando el piano a diario. Y fue la que me metió en esto de la música, ¿no? Entonces, y bueno, aquí tengo uno de mis referentes también en cuanto al piano. Y es un placer. Respecto a lo que se comentaba sobre el entrenamiento, ¿no? Realmente lo que necesitamos para llegar a tocar el instrumento de una forma profesional lo primero son horas. Uno de la nada uno no es capaz de tocar. Necesita un entrenamiento y son las horas las que te dan la seguridad y poder preocuparte de otras cosas que van más allá de la lectura de la... 9 el lunes, 9 el martes, 6 el miércoles, 9 el jueves, 9 el viernes, 6 el sábado. El domingo como un lenguao. Pues son todas esas horas las que acaban modulando nuestro cerebro, ¿no? Luego también es importante mencionar que, por suerte o por desgracia, también hay una cierta edad, digamos, de corte en la que el cerebro tiene un desarrollo más explosivo y eso también es importante. Desde el punto de vista de la prevención, si queremos que una persona se beneficie, digamos, de esos efectos positivos de neuroplasticidad y de aumentar el grosor de la corteza cerebral, que es donde están las neuronas en nuestro cerebro, sí que tenemos que saber que el niño o la niña debería comenzar a tocar el piano antes de los 7 años o cualquier instrumento que quiera, ¿no? La formación musical debería comenzar antes de esa edad porque en torno a los 6 y los 9 años es un periodo crítico, digamos, en los que partes del cerebro, la corteza auditiva, que está en el lóbulo temporal, cerca de aquí del oído, en la corteza frontal, la parte motora, hay muchísimos estudios que demuestran que esa parte, digamos, las neuronas crecen más y son más abundantes, pero restringidas a ese periodo, ¿no? Entonces, básicamente, si uno quiere llegar a ser un pianista, lo que necesita es lo que decía Joaquín, son horas, 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 horas y horas. 5% de inspiración y 95% de transpiración. Efectivamente. Andrés Segovia me dijo eso. Eso es totalmente cierto, porque sin ese 95% de transpiración... Oye, ahora tengo una pregunta yo. Sí. Últimamente he oído hablar que la flora intestinal interviene en... Sí. ¿Tiene una relación con el córtex? Sí, bueno, la respuesta a eso es que efectivamente sí, sobre el microbioma, todas las bacterias que tenemos en nuestro intestino tienen una función muy importante en nuestra salud en general y nuestra salud en la cabeza también. Entonces, efectivamente, los complementos como probióticos y prebióticos son algo que también, efectivamente, y una dieta saludable es algo que efectivamente debería estar incluido, ¿no? Píldoras de todas las vitaminas posibles en una pildorita que te la comes por las mañanas y ya te tienes que olvidar de si tienes que comer frutas, si tienes que comer... No sé. La magia de los comprimidos. Vamos a pasarle la palabra, si te parece, después, Yerko. Sí, seguro que tienes cosas en el tintero. No sé si quieres decir algo más o Marian, que no ha hablado todavía, nos puede... Que además, Marian, no he dicho, bueno, yo sé, que lo comentaste, que también tocas el piano, o sea, que aquí somos franca mayoría. Sí, toco el piano de otra manera y compongo, pero de otra manera, en otros géneros. Pero no he venido aquí a hablar de ese libro. Off the record. Bueno, lo primero, gracias por invitarme. Quería contaros que Silver Film Festival es un festival de cine y pensamiento que trata temas relacionados con la segunda mitad de la vida. Llevamos 3 ediciones, el año que viene haremos la 4ª. Este año hemos ofrecido muchísimas películas, cortometrajes, documentales, mesas redondas, charlas, porque lo del pensamiento nos importa mucho y nos gustaría ser referentes en cuanto a poder tratar cosas que tengan que ver y temas que hasta ahora no se trataban con la segunda mitad de la vida. Y no se trataban, digo, porque los medios de comunicación, todo lo relacionado con envejecimiento, ser vieja, ser mayor, adulto, lo que quieras, llámate como quieras, llama como quieras, era una cosa que no existía. Pero fíjate tú que los humanos nos reproducimos y la pirámide poblacional se invierte. Ahora
Lo más gordo está arriba y lo más fino está abajo. Eso, a poco listo o lista que seas, tendrás que darte cuenta que en tus medios de comunicación te irá mejor si tratas temas relacionados con cuantas más personas haya. Solamente para empezar, y para no enrollarme y seguir, deciros, hablabas de por qué la cultura es una buena herramienta, y nosotros desde el festival así lo creemos, de transformación social. En primero, porque las artes o la cultura pueden abrir nuevos relatos sobre la vejez, por llamarlo así. ¿Por qué? Porque apelan a las emociones, apelan al lugar donde se sitúan las emociones en el cuerpo, en la mente y también en el espacio relacional. Y esto es mucho más fácil de retener y de que se te quede grabado. Lo que sientes es mucho más fácil recordarlo. Y las cosas que vienen a través del arte apelan a la comprensión y apelan al sentir. La cultura como herramienta de transformación social, antes de cambiar las leyes, hay que poder imaginarlas. Antes de cambiar las leyes concretas, hay que imaginar mundos distintos. El cine, la literatura, las artes, la música ofrecen realidades alternativas que permiten ensayar cómo podrían ser otros mundos, otras formas de vivir. Sin imaginación no hay transformación. Es por eso que nosotros este año hemos dedicado el festival. Cada año lo dedicamos a un tema, pero este año 25, que ya ha finalizado, lo dedicábamos a la intergeneracionalidad y a invitar a las personas y a invitarnos a nosotras y a nosotros mismos a imaginar cómo sería un mundo donde la edad no cuente. Una edad que, dicho sea de paso, somos nosotras y nosotros quienes hemos venido creando ese tipo de sesgo. Nosotras y nosotros quienes nos estamos autolimitando. Nosotras y nosotros quienes ahora venimos viviendo de una forma distinta a cómo se gestionaba hace un siglo el ser mayor. Pero ¿qué pasa? Que nosotras y nosotros vamos más rápido que los medios de comunicación y que otro tipo de discursos. Y ahí es donde está el conflicto, incluso en el lenguaje. Porque es que cada uno llame vieja, pues me parece muy bien. O no, a mí me parece que va a ser muy difícil quitar todas las connotaciones negativas que tiene esa palabra. Pero bueno, ya se verá en la marcha y sobre la marcha, porque ahora mismo no hay nada en concreto. Y a eso dedicamos la primera edición del festival, a ver cómo los medios de comunicación nos veían. Entonces, una vez dicho que la cultura apela a lo que sentimos, moviliza y cambia la sensibilidad colectiva, genera, como decía Vania, pertenencia, puede crearse y compartirse mucho más horizontalmente, esto a mí me parece grandioso. Las artes, el imaginar, la cultura, permiten sostener contradicciones, permiten complejidades, permiten tomar riesgos. A diferencia del discurso político o académico, el arte puede sostener preguntas sin respuestas, o sea, vitales. Y esto es fundamental, porque una transformación social, que es en lo que estamos, una transformación social no es lineal ni es simple. La cultura ayuda a evitar la complejidad sin resolverla predeterminadamente. Pero claro, con la cultura solo, ya voy acabando, no te preocupes, no basta. Necesitamos los cambios políticos, necesitamos los cambios económicos, necesitamos los cambios legales y materiales. Luego, la cultura es una herramienta imprescindible de transformación social. Para entender la vejez de otra manera, y un dato, lo primero que censuran los regímenes autoritarios cuando invaden, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué quieren controlar? La cultura, porque la cultura es el laboratorio donde se ensayan las rupturas que luego permean a otros ámbitos. Parece que da un momento. No, gracias por tu rotundidad. Me ha encantado esto, que el arte permite sostener las contradicciones, que es al final la vida, ¿no? Has hablado de que nos ofrece también historias, ¿no? o nos ofrece realidades paralelas que nos ayudan a sobrevivir. Y yo sé que, Yerko, que te has quedado con ganas de más, a lo mejor nos puedes hablar también desde el punto de vista de neurólogo, otras cosas que nos ofrecen las artes, ¿no? Desde tu punto de vista más, más científico. También quería comentar eso que se comentó antes, es sobre la soledad. Y es otra cosa muy importante también, como el papel social que tiene el arte en todas las formas que podemos pensar, ¿no? Que pueda tener el arte. Y en eso es muy importante porque
hay muchísima evidencia y cada vez más sólida respecto a cómo el hecho de esa soledad asociada a las personas mayores, desgraciadamente, es algo que incrementa en el riesgo relativo hasta un 30% de deterioro cognitivo y otra serie de cuestiones que no queremos que sucedan, ¿no? Entonces, me parece muy importante también hablar de la parte de ese del cerebro social, que es una parte que, lógicamente, yo cuando quería mencionar que yo me llevo pacientes, ¿no?, en la consulta, evidentemente, y tengo relación con personas de todas las edades con patología neurológica, ¿no? Pero me parece que hay una cuestión muy importante, que el paciente puede venir a mi consulta con una edad avanzada, digamos, y hay una cosa que creo que es fundamental. Siempre cuando te llega una persona de edad avanzada a la consulta, siempre tienes que plantearle, siempre por lo menos, debes hacer una serie de preguntas en relación a la parte social de su vida, porque es cierto que cuando hablamos de el cerebro ¿cómo lo ejercitamos? Pues típicamente trabajando el cerebro, pues tareas cognitivas, ejercicio cognitivo, está bien, ejercicio físico es fundamental, hay que mantener la actividad física, y luego la otra parte que es muy importante y que no se debe olvidar, que es la parte social. Entonces, esa parte social es la que me gustaría a mí también insistir, que en cada consulta que vemos un paciente, aunque no venga por un problema de la edad, sino una patología que lleva años con ella, pero cómo ese componente de soledad puede aumentar el riesgo para otra serie de problemas que desgraciadamente pueden llegar a suceder, ¿no?, como deterioro cognitivo, enfermedad de Alzheimer y otros tipos de demencias. Y respecto a los beneficios que tiene el arte en general, que podríamos mencionar, ¿no?, hay algunas cosas que quería mencionar brevemente, sobre todo cuando queremos mejorar la memoria. Previo a la memoria necesitamos un proceso que es la atención, y para potenciar esa atención, que digamos sostenida y selectiva, con cualquier forma de arte la podemos mejorar. Luego eso nos puede llevar a la siguiente parte. El siguiente paso de la atención pasamos a la memoria episódica o digamos biográfica, la memoria semántica, también algo que podemos mejorar también con el arte, aparte de otras, digamos, funciones de planificación más complejas, que se llaman funciones ejecutivas en el cerebro, y luego, por otro lado, todo lo que tenga que ver con motricidad en aquellas tareas artísticas que impliquen la motricidad, ¿no? Pero, es decir, es una visión global y, sobre todo, muy importante, quería recalcar la parte de la soledad, que es algo que yo en la consulta, desgraciadamente, siempre pregunto por ello, y es algo demasiado frecuente en las personas de edad avanzada. Una cosa. Es que ahora ya me he acordado de la frase de Isaac Asimov, que dice que los grandes inventos tecnológicos tienen una repercusión social. Es decir, el fuego, la rueda, quiere decir, pasaron cosas en la imprenta, donde se empezaron a poder publicar todo el mundo lo que uno quisiera, y estar tu libro en el índice de la iglesia, y en cambio te lo publicaban en otro sitio. Eso hoy día parece mentira. Hace 30 años la tecnología no conocía el teléfono móvil. Hoy día existe el teléfono móvil. Todo está al alcance de un dedo. Es decir, cualquier idea, cualquier discusión que quieras tener, lo tienes. Y con la televisión, pues aquí tengo en la chuleta, he puesto una serie de cosas. Lo que puede pasar, lo que mejora la soledad, que ya no es soledad, porque un viejo que tiene un televisor, pues tiene fútbol, deportes, chismografía, noticias a nivel mundial, teléfonos móviles de comunicación, debates, concursos, los insultos en el Parlamento, que hay que ver lo que se divierte uno. Sí, lo que pasa es que estás abriendo otro melón, porque ahí entraríamos en el uso de las pantallas versus la estimulación cognitiva que nos ofrecen las artes, ¿no? No está solo ese viejo si tiene un teléfono móvil. Eso es lo que... En teoría, Joaquín. Aquí te dejo la palabra porque me parece teoría. que tú tienes algo que decir. Sí, acompañado, pero realmente no es una comunicación bidireccional, ese es el problema. Entonces, tiene un teléfono móvil que puede comunicar con un pero amigo suyo. Es un recurso, pero no es lo mismo que la interacción física, la interacción con la persona. No sé. Me parece que debe ser una comunicación bidireccional y, sobre todo, real, que es lo más importante. En eso también sí que
No hay muchos estudios, es una cosa que estuve buscando bastante tiempo, sobre los efectos que tiene la música, por ejemplo, que lo habíamos comentado ya hace bastantes años, la música enlatada o la música en vivo. Y evidentemente el efecto de la música en vivo es completamente diferente a la interacción que hay. Al final es bidireccional, multidireccional, por así decirlo, ¿no? Y Perdona, ¿no teníamos en Dallas una asignatura que era música médica o...? No la recuerdo. No la recuerdo. Yo sí. Ahí Yo son sí. mis neuronas. Las que... Yo sí, pero como con todos los recuerdos me acuerdo de la mitad nada más, pero No. había algo que... No la recuerdo. Sí que es verdad que lo que está diciendo Yerko, ¿no? Es interesante esa diferenciación, ¿no? De los efectos y que no solo vendrán, digo yo, del hecho de que una onda sonora es algo físico que nos llega de manera física, sino también de que estamos hablando no de que es a través de una pantalla, sino que hay un intérprete humano, ¿no? Tocando esto lo vemos todos los días en los hospitales, ¿no? Cuando entra el músico en una sala de espera o en una habitación, no solo es una música que suena, sino una persona que está ofreciendo, ¿no? Un acto de comunicación muy valioso, más allá también de lo puramente sonoro. No sé si, Marian, ¿estás ahí? ¿Quieres decir algo? Sí, es que estoy pensando en cómo en las ponencias anteriores y justo antes de entrar aquí, cuando bajábamos las escaleras, una compañera nos acababa de decir que el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Cultura se van a poner a trabajar conjuntamente. Efectivamente. A ver si es verdad. La cuestión es que lo hagan y que lo hagan bien, ¿no? Que sepáis, y por dar datos que muchas veces no tenemos porque desconocemos y no hay por qué saberlo, que en otros países como en Alemania se consigue, y esto es legal, quiero decir, ocurre, no es esotérico, está prescrito y tal, recetar cultura a personas. Y existe un estamento y una asociación, bueno, una institución que lo hace, consiguiendo que exista, se tomen menos medicamentos. O sea, que es oficial. O sea, que si la gente se pone a trabajar, se pueden llegar a desarrollar buenos programas que en las conversaciones anteriores, creo, a los que se apelaba. Hoy ha salido la noticia, ya veremos cuál es el recorrido. Sí, efectivamente, aquí en España ha habido proyectos piloto de la receta cultural, que evidentemente pues hace falta que desde las instituciones pues haya un respaldo serio. Vania. Sí, quería añadir en relación al rol de las instituciones en las políticas culturales, ¿no? La importancia que tienen de desmontar muchas de las barreras que previenen tanto que las personas mayores sean agentes artísticos que se visibilicen como que tengan acceso a cultura como consumidores de cultura, ¿no? Estas barreras van pues, desde la condescendencia, ¿no? En la que solo se percibe a persona mayor como consumidora y no como agente artístico, hasta la segregación cultural por edad. ¿Cuántos programas existen para personas mayores? ¿Por qué seguimos haciendo esto en vez de utilizar la oportunidad que nos da el arte y la cultura, que transciende edades a todas las personas diferentes? A lo mejor a unos una forma cultural más que otra, ¿no? Pero a todos de alguna manera nos llega y nos toca emocionalmente. ¿Por qué no estamos utilizando la cultura y el arte como puente entre personas de diferentes edades? ¿Por qué seguimos haciendo esta oferta cultural por edades, ¿no? Van desde estas barreras hasta también barreras un poco más simbólicas, ¿no? Que van pues, desde el miedo, la vergüenza a no entender o a no estar a la altura, ¿no? ¿Por qué no estamos acercando las artes, pues desde exposiciones de arte hasta ¿no? conciertos de música, ¿no? A personas en diferentes entornos? Por la mañana hablamos del entorno rural. Hoy en día, es claro, hoy estamos aquí en Madrid con un grupo bastante privilegiado de personas. ¿Cómo las instituciones culturales llegan? O sea, ¿cómo podemos hacer que el arte y la cultura sea una cosa de todos? Para mí, esa sería es lo que realmente se necesita si queremos utilizar el arte para elevar la temática de la vejez y queremos que el arte llegue a personas mayores de hoy y de ¿Puedo? mañana. ¿Puedo? Solo decir una cosa. Conscientes de esto, Silver Film Festival, que es el festival que represento, desarrollamos la primera beca estatal
artística para personas mayores de 50 años. En la primera edición la ganó Almudena Crespo Massé, una mujer que vive en Bruselas, ha venido de Bilbao, ha desarrollado su proyecto artístico. Ahora no se quiere ir de Bilbao porque está encantada con la ciudad y no me extraña porque compartía lo que es la estructura artística dentro de un edificio. Ella ha hecho su propio proyecto, pero escalado. Y ahora ya es su amigo, ya no voy a extender el melón a lo que es la intergeneracionalidad y demás. Su amigo es el chico escultor de 35 años que hacía esculturas con cuadros de bicicletas. Y su otra amiga es otra chica que es fotógrafa y estaba en el piso de tal. Entonces, quiero decir que también con eso las instituciones tienen que tener en cuenta de no capar el tema o no utilizar la edad como sesgo. Un momento, ¿eh? Y entonces, en cuanto a las instituciones, para mí pueden tener un papel fundamental, sí. Se transforman a sí mismas y no solo sus discursos. Si trabajan en alianza, no en apropiación con proyectos base. Si aceptan ser cuestionadas las instituciones y cuestionados y son capaces de ser permeables. Si redistribuyen el poder y los recursos económicos no solo para visibilizar las iniciativas, sino que sean de calado real. Lo realmente transformador probablemente sigan haciendo en los márgenes, en lo independiente, en lo comunitario, pero se necesitan las instituciones que amplifiquen sin neutralizar, que sostengan sin domesticar. Paso Bueno, la palabra. gracias por abrir el melón institucional. Claro, es que Claro. sin las instituciones lo pequeño se queda pequeño. Absolutamente hay que hablar de todos los niveles, nivel individual, colectivo e institucional, por supuesto. Ese es un melón, hemos abierto otros, pero como el tiempo pasa, no queremos dejar de tener unos minutos para preguntarle, que el público os pregunte, se aproveche de vuestra presencia aquí para lanzaros alguna pregunta. Manos que se levantan. Por aquí tenemos a alguien. Hola, buenos días. Me llamo Rita. He venido de Portugal expresamente para estar aquí en las jornadas. No se te oye mucho. Eso. Me llamo Rita, he venido de Portugal expresamente para estar aquí en las jornadas. Así que felicidades por esta iniciativa de Arte y Salud. Y quería lanzar una pregunta, de hecho es más para Yerko, porque es una curiosidad que tengo en relación a la música y con la neurociencia. Y me gustaría saber de todas las cosas que podemos recordar, porque la música a nivel cerebral es la última que se recuerda, se olvida. O sea, ¿qué pasa en nuestro cerebro que hace con que la música se quede ahí hasta el final, cuando efectivamente a veces creemos que la persona ya no tiene esa capacidad y funciona como esa puerta mágica para acceder por instantes a la identidad? Muchas gracias y felicidades. Bien, cuando escuchamos música, lo que sucede es que tenemos una percepción, para simplificarlo, llega la onda sonora y se convierte en un estímulo eléctrico. Ese estímulo eléctrico pasa a una parte muy primitiva del cerebro, el troncoencéfalo, y de ahí pasa a estructuras de la corteza del cerebro donde se entiende lo que está sucediendo. Pero es muy importante mencionar que cuando escuchamos música ocurre dos cosas al mismo tiempo. En primer lugar, un procesamiento auditivo, puramente de qué está sucediendo, dónde, cómo, qué es eso, qué está sucediendo, vamos, qué pasa. Eso es una cosa. Y otra cosa que son las emociones que vincula todo eso. Es decir, ese impulso eléctrico que nos ha llegado como una onda sonora y luego onda eléctrica transformada, se convierte en dos cosas al mismo tiempo. Una cosa, la parte puramente sonora de lo que estamos escuchando, y luego la parte puramente emocional. Pero esas dos cosas suceden al mismo tiempo. Entonces, digamos que la impronta que deja en el cerebro es mucho más potente que cualquier otro estímulo. Por eso la música también es algo que, de hecho, se utiliza en pacientes con deterioro cognitivo tipo enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, porque es capaz de revivir o reanimar algunas memorias que de otra forma parecía que ya se habían perdido por completo, ¿no? Pero quizás es esa capacidad de la música de estimular al mismo tiempo una parte muy profunda, muy emocional, muy intensa, esa parte que se llama sistema límbico, y la corteza o el procesamiento auditivo. Y es más, también hay otra cosa que es muy importante respecto a la música, y es el placer.
Hay una parte del cerebro que se llama el estriado, el nucleus accumbens, que es el sistema, es una parte muy primitiva, muy profunda del cerebro, muy vinculada a cuestiones pues, básicas. Se estimula con cosas como si a una persona se le pone, pues, por ejemplo, comida que le gusta, se activa esa parte del cerebro, porque es supervivencia. Se le pone dinero, bueno, es una recompensa secundaria, puedes convertirlo en algo. Sexo, lo mismo, permitir que la especie se perpetúe. Pero con la música sucede lo mismo, es un bien completamente intangible y se estimula esa parte tan profunda. Entonces, la música estimula partes muy profundas, muy primitivas, evolutivamente hablando, del sistema nervioso y partes más, digamos, evolucionadas, de corteza más, digamos, exclusiva del ser humano, como las que he mencionado antes. Entonces, todo ese estímulo tan global que tiene la música la convierte en un estímulo tremendamente poderoso. Esa parte profunda, núcleos accumbens, luego el sistema límbico y la corteza auditiva. Entonces, es multidimensional en cuanto al estímulo en el cerebro. Corroborar todo lo que estoy diciendo. Sí, no, pues que estoy perfectamente de acuerdo. Es decir, pero la palabra dinamogenia yo no la he leído más que en un libro francés, que suele pasar cuando se tocan las versiones de Stravinsky en El pájaro de fuego, que cuando está ya todo el mundo así medio dormido, suena y entonces la señora o el señor que tienes al lado pega un respingo. Quiere decir que es una reacción física al sonido la que tenemos siempre. Y entonces lo que ocurre en más adelantamiento de la música es que no es solamente que el sonido que ha sido, vamos a llamarlo tonal durante siglos, se convierta luego en un análisis morfológico de una sonata. Este es el primer tiempo, este es el segundo, este es el tercer tema. Es decir, oyendo a Mozart, lo primero que oyes de Mozart, de uy, qué bonito, qué bonito, qué bonito, y luego vas viendo, pero ¿cómo ha hecho esto? ¿Pero cómo ha hecho esto? ¿Pero cómo? ¿Pero qué es? Y resulta que más o menos hoy todavía a Mozart se le tiene por el genio más grande de la música. Aunque había un señor que se llamaba Juan Sebastián, que tampoco estaba mal. Quiere decir que cogían la pluma y no les salía más que obras maestras, a los dos. Lo que pasa es que Bach fue en 60 años y Mozart en 30. El mismo, unas 600, no sé cuántas obras. Es decir, una vez más, el genio es el genio, pero la respuesta al sonido musical, la primera es física. El sonido agradable de una orquesta, que hay que ver las horas, miles, el crear una orquesta, como la orquesta cualquiera, la orquesta moderna, las horas que tardaron los luthiers en hacer los violines, los violonchelos, las cuerdas, el no sé qué, las horas que se pagaron todos los músicos de estudiar solfeo, de hacer sus ejercicios musculares, y todo eso converge en un momento de concierto. Yo, voy a contar una cosa bastante curiosa, que es que en Bilbao se le ocurrió al que era director... Joaquín, acércate En Bilbao se le ocurrió al que era director del auditorio hacer un concierto para niños. Pero chicos, es una idiotez, pero si no va a venir nadie, pero si no sé qué, no sé cómo. Lo puso en redes sociales y al final hubo que poner: se prohíbe la entrada de personas mayores si no van acompañados de niños. Fue una cosa increíble lo que ocurrió, de eso, de participación y de acogida. Participación. Yo recuerdo un niño abrazado a mi pierna a la salida, que no me soltaba la pierna, pero bueno, pues... Qué maravilla. Bueno, no sé si tenemos alguna pregunta más. Sí, ¿Sí? hola. ¿Se me Hola, oye? ¿qué tal? Bueno, en principio, para mí es un placer estar aquí de nuevo en el Thyssen, sobre todo cuando encima de arte hablábamos de salud y de salud longeva. Soy Juan Carlos Muñoz, soy médico de familia, jubilado. Ahora mismo soy vocal de jubilados de la Sociedad Madrileña de Medicina de Familia y Comunitaria. Y quería comentar un tema que ha introducido Marian. Sí, se refiere a que durante mis 10 últimos años de actividad laboral, yo una de las cosas que he hecho con mis pacientes era promocionar su actividad creativa, su actividad artística.
tenían en la consulta un montón de cuadros pintados por ellos, todos, casi todos, con algún tema que les apoyaba para mejorar su salud, para disminuir, como tú decías, la medicación. Tenía varios pacientes que tocaban algún instrumento. Tengo una idea por ahí además grabado muy curioso de un paciente que tenía una zanfona, creo que Joaquín sabrá lo que es, un instrumento medieval que le había hecho un luthier, y lo trajo un día a la consulta y nos tocó una canción de Bob Dylan, de la zanfona. Bueno, aparte de eso, también varias pacientes, sobre todo mujeres, que escribían, y más de una, gracias a escribir lo que le pasaba, consiguió salir de un acoso familiar, de un tema de violencia doméstica. Y por último, tuvimos la iniciativa de poner en la sala de espera una estantería chiquitita, luego lo tacháis, de Ikea, para poner libros con la idea de, gracias a un paciente también que tenía una editorial, poner libritos con poemas, con cuentos, para que se leyeran cosas, no la revista del corazón, en la sala de espera. Y esto, después de mucho tiempo, yo me creía raro, pero un día, en uno de los mejores congresos que hace mi sociedad científica, en el Congreso de Comunicación y Salud, otro compañero estaba hablando de estos temas y lo nombró, como lo has dicho tú, pero a mí me llegó al alma. Me dijo que había que recetar arte. Y eso me di cuenta que no era yo el único que lo hacía, sino muchos más compañeros, médicos de familia, enfermeras de atención primaria, lo están haciendo, aunque sea a poquitos. Y la última, simplemente decirte que desde el 15 de julio, hubo una reunión en un anexo del Congreso de los Diputados para asociaciones, etcétera, donde ya se habló por parte del Ministerio de Cultura, con el ministro a la cabeza y con el secretario de Sanidad, Javier Padilla, de un proyecto que tenían para asociar eso, cultura y salud. O sea que por lo menos parece que, aunque no ha avanzado mucho a nivel institucional, sí hay interés. Quiero decir que desde lo pequeño hasta lo más alto parece que sí hay bastante interés en conseguirlo. Gracias. Muchas gracias. Gracias por ese testimonio. La aplicación de las artes en el ámbito sanitario ya no es una cuestión en lo que se pueda o no se pueda creer. Está ya avalado por la Organización Mundial de la Salud y está ahí con ese marco institucional y científico. Así que, Joaquín, ¿quieres decir algo? Ah, no, es la luz. Yerko, ya terminamos porque Sí, vamos a muy rematar. breve. Venga. No, era sobre se mencionó antes en la anterior mesa sobre la prescripción Médica. social. Oh, sí, sí. Y eso es que todavía no existe en España. Aquí el tercer sector no está generalizado en todo el territorio. Eso sí. Decirlo así. Entonces, que no era por mencionarlo, porque por suerte donde trabajo yo en Irlanda el sistema sanitario público es uno solo y digamos que gobierna todos los hospitales, todos los centros, y sí que existe un programa bastante bueno, sobre todo en cuanto a tiene una estructura muy fuerte en cuanto a la medición de los efectos de esa prescripción social y prescripción de arte desde el Ministerio, ¿no? Que ojalá se llegase a hacer aquí pronto, siguiendo un modelo similar, por ejemplo, de Irlanda. Fantástico. Ayer mismo lo hemos comentado, salía esa noticia de las conversaciones entre el Ministerio de Cultura y de Sanidad, que parece ser que van a empezar. Así que, bueno, os quiero agradecer de nuevo vuestra presencia, vuestro tiempo. Por favor, pido un aplauso.